Con la crisis mundial de estos últimos meses, ya saben todo esto de la Tercera Guerra Mundial, y vaya que nunca habíamos estado tan cerca de hacer canon Fallout, creo que ya todos estamos al tanto, y si no es porque probablemente vives debajo de una roca, por lo que entonces te daré el contexto en simples palabras, el gobernante del Imperio Ruso ha amenazado a las grandes casas con la arma más poderosa de este mundo y con capacidad para destruir una ciudad entera. Bueno, con este contexto que a decir verdad es un hecho terrible y que curiosamente parece de ficción, decidí que era el momento adecuado para hablar de Oppenheimer, particularmente de su final, que me parece una manera correcta por parte de Nolan de darle un cierre a esta historia, sobre todo porque se trata de uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, y que creó la arma más letal conocida como la bomba atómica. Debido a tratarse de un hecho histórico y un personaje complejo, la película pudo haber acabado de otras maneras. La más incorrecta sería dejar la imagen de un Oppenheimer que se está disculpando y quitando consigo esa carga que llevaba, lo cual esto hubiera sido horrible para la mayoría incluyéndome, pero no fue así. En cambio logró imponer un grado de conciencia y reflexión acerca del poder que se nos ha otorgado, siendo un final con más valor, y de eso mismo voy a hablar aquí. Así que sin más empecemos. Nuestra imaginación nos aterra. Los demás no lo temerán hasta que lo entiendan, y no la van a entender hasta que la hayan usado. Para hablar del final primero tengo que retomar rápidamente lo sucedido antes, justo en el momento en que Oppenheimer buscó a Einstein. Cuando Teller hizo los cálculos de la explosión, se encontraron con un problema que significaba un abismo oscuro en el proyecto. Lo que sucedía era que había un riesgo de desatarse una reacción en cadena. Con lo recién sabido, Oppenheimer acudió a Einstein para que le ayudara con los cálculos y saber si este riesgo era absoluto. La reacción en cadena, dicho de la manera más práctica, sería que al darse la explosión, esta no se detendría, sino más bien se extendería hasta incendiar el planeta por completo. El simple hecho de que este riesgo haya sido considerado en la mente de aquellos físicos, es aterrador, y Einstein fue muy consciente al responder a Oppenheimer por la posibilidad de que esto sea cierto. Si la verdad es catastrófica, se detienen y comparten sus resultados con los nazis, con los cuales era la carrera armamentista. Compartiendo el resultado, ambos bandos evitarían destruir al mundo. En esto hay un tema que no es simple como otros opinan. El hecho de que se haya creado un arma tan destructiva no se origina en Oppenheimer. Aquí hay factores mucho más grandes. La principal es la ya mencionada carrera armamentista. De solo imaginar qué hubiera pasado si los nazis hubieran obtenido este poder en sus manos, comprendemos mejor el propósito de su servicio. Bien, ya repasado esto, podemos hablar de la escena final. Esta escena conecta con la escena que vimos en la primera parte de la película, y nos revela la conversación entre Oppenheimer y Albert Einstein, ya por la estructura narrativa de la película, que es habitual en las películas de Nolan. Aquí especialmente me parece espectacular usar el encuentro de ambas figuras importantes de la historia y guardar como un secreto la conversación a lo largo de la película para finalmente revelarlo de tal manera. Es una genialidad. La escena inicia con Oppenheimer recogiendo el sombrero de Einstein para luego entregarle en sus manos. Algo que hace tan agradable esta escena es la banda sonora. Escuchamos el tema llamado Destructor de Mundos, que en su comienzo toma un ritmo casual y relajante. El ídolo del momento. Este tema es perfecto para la visita de Oppenheimer. Con esto tenemos la conversación, entramos a una reflexión sobre la figura del hombre que creó la bomba atómica. Desde la voz de uno de los genios más importantes de la historia, oímos las cuestiones hacia Oppenheimer en la que repasé al principio. Einstein le dice que tendrá reconocimiento por su creación, pero antes tendrá que lidiar con las consecuencias de su trabajo. Después del uso de la bomba, Oppenheimer fue en contra de su posterior desarrollo. También se le quitó su puesto como asesor de energía atómica, por lo que ya no sería considerado en estos temas, pero al final de todo tendría un reconocimiento, incluso premios, pero visto con ojos falsos y de desprecio. Si bien es cierto, cumplió con su servicio a su país en una carrera por ver quién consigue antes esta arma letal. Llevándolo a la actualidad lo tenemos como un destructor de mundos, dejando de lado la ciencia de su trabajo. Esa es su verdadera culpa y consecuencia. Es un hombre tan brillante condenado a ser el Prometeo americano. Esto es a lo que Einstein se refería. Seguido Albert pasa a retirarse, pasamos a un primer plano de Oppenheimer. Este plano se ha vuelto icónico de la película.
Oppenheimer interrumpe a Einstein para mencionarle acerca de la vez en que fue a buscarle por el riesgo de la posible reacción en cadena que terminó siendo prácticamente nula y sin problemas. Bueno, en esta parte es donde Nolan termina dándonos una conclusión a la historia con un Oppenheimer consciente de lo que ha desatado a raíz de la bomba atómica. No lo deja como el malo de la historia, ni mucho menos como alguien libre de culpa, sino como una mente brillante pagando las consecuencias de su trabajo. A este punto el tema sonoro toma un ritmo rápido como suspenso, mientras que vemos unas secuencias de escenarios en que nos acercamos al terror de las armas nucleares viajando por los cielos, dejando en claro que su uso aquí no es nada más que un recurso que en el futuro será usado sin control alguno. El mensaje está bien claro, ya no hay marcha atrás, el problema solo seguirá en mayor escala. Albert Einstein dijo algo relacionado a esto mismo y que funciona bien cuando hablamos del uso de estas armas. No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Para terminar el video, este final ha sido muy bueno y de hecho lo considero como uno de los mejores finales que he visto. Nolan entendió bien a este personaje, lo expuso de la mejor forma durante toda la película y terminó dándole un final que sobrepone ante todo una reflexión y un llamado de conciencia al espectador. Si te agradó el video deja tu like, sin más soy Asbel y nos vemos.